a este interesante webinar. A modo de preámbulo me permito comentarles que este software Advanced Steel en su versión 2018 y posteriores es un software bastante completo y a su vez bastante complejo. Por lo tanto, en esta noche simplemente estaremos tocando algunos de los tópicos que consideramos de gran importancia o de gran relevancia en lo que corresponde a las herramientas de las que dispone Autodesk Advanced Steel para sus usuarios. Sin más preámbulo, vamos a ver lo que nos depara el contenido de esta noche. Tenemos que el temario del presente webinar es el siguiente: creación de mallas, creación de vigas y placas, elementos de conexión como pernos y soldadura y conexiones rápidas o inteligentes. Iremos progresivamente escalando en el nivel de dificultad, pues lógicamente iniciamos con un tema bastante sencillo como es la creación de mallas y progresivamente vamos aumentando la complejidad hasta llegar a lo que es el uso de la herramienta para conexiones rápidas o inteligentes de Advanced Steel. Muy bien, entonces damos inicio con el tema 1, que es la creación de mallas, para lo cual vamos a pasar al software y aprovecho la oportunidad para describir un poco acerca de lo que es la interfaz de el robot. Pues es bastante similar a lo que es el AutoCAD. Se nos presentan pues lógicamente muchas herramientas que tienen más que ver con lo que es la estructura metálica, pero en cuanto a la disposición de los elementos pues es bastante similar. Tenemos acá una serie de elementos en la barra de menú que nos presentan un conjunto de grupos que estaremos eventualmente empleando, bueno, al menos alguno de estos elementos en la noche de hoy. Tenemos también el View Cube, que ya forma parte de lo que es la interfaz típica de Autodesk. Lo vemos bastante, particularmente en Autodesk Robot Structural Analysis y Autodesk Revit. Es muy típico este View Cube y bastante versátil también, pues nos permite movernos entre lados, vértices y también entre las aristas, ¿no?, que conforman el cubo de vista o de visualización. Muy bien, al acudir a objetos, lo primero que vamos a hacer es la creación de los ejes de un proyecto. En este caso, fíjense que en la parte izquierda podemos visualizar varias herramientas o varios iconos, dentro de los cuales destacan rejilla de montaje, rejilla con grupos por distancia, eje suelto, entre otros. En este particular estaremos iniciando con lo que es la rejilla rectangular. La rejilla rectangular la podemos hacer uso por medio de esta primera herramienta denominada rejilla de montaje, y acá debemos definir dos puntos esencialmente: un punto inicial o de origen de la rejilla y el punto que sería el vértice de el rectángulo que circunscribe a la rejilla que quiero generar. Para establecer una mejor definición al respecto, voy a generar primero las líneas que van a definir entonces estas coordenadas. Voy a tomar la coordenada del origen como punto de partida, y lo siguiente que voy a hacer es presionar F8 para proceder de forma ortogonal, y voy a establecer entonces una longitud de 10.000 milímetros. Lo siguiente que voy a hacer es proceder igualmente de forma ortogonal a la creación de mi siguiente línea de referencia, que va a estar igualmente a 10.000, lo que nos permite suponer entonces que vamos a hacer un eje o un conjunto de ejes de forma cuadrada. Así que una vez definido esto, lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta previamente dicha y voy a hacer clic en el inicio y voy a hacer clic, quitando F8, voy a hacer clic al final. Como lo vemos acá, vamos a quitar el orto, vamos a hacer clic al final y fíjense cómo la
cuadrícula ha sido definida. Al hacer doble clic en los elementos podemos visualizar por grupos que tenemos 10.000 como distanciamiento total entre elementos y tenemos 10.000 como longitud de cada una de las grillas, como lo podemos visualizar. Por otro lado, en esta ventana emergente podemos seleccionar, si deseamos, las burbujas que encierran a los números. Si deseamos cambiar, por ejemplo, a literales, como es el caso que acabamos de hacer, tenemos también la posibilidad de trabajar con grupos. En este caso podemos observar que el grupo se encuentra definido por 4 elementos que son los ejes literales y nos aparece la separación entre sí, que corresponde en esta oportunidad a 3333,33. El índice del grupo, en este caso 1, existe un solo grupo, y posteriormente estaremos viendo otros ejemplos. Tenemos la posibilidad también de seleccionar eje suelto. En este caso pues podemos seleccionar individualmente los ejes y eventualmente también podríamos adicionar ejes que tengan que ver con este previamente definido. Por ejemplo, podemos adicionar ejes, un eje A' y un eje A2', y de esta manera estaríamos definiendo ejes a los lados cuyo distanciamiento podemos definir acá en distancia lado 1 y lado 2 respectivamente para los ejes A' y A2'. Muy bien, en esta oportunidad pues vamos a prescindir de estos ejes y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar la opción de otra herramienta bastante interesante, que es la rejilla con grupo de distancia. Y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar, o posicionarnos mejor dicho, en el origen nuevamente. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar o pulsar F8 para trabajar ortogonal. Voy a establecer en este caso la longitud de mis ejes. Voy a colocar 10.000. Luego me indica el software que debo establecer la dirección del grupo, esto es hacia dónde se van a ir generando los ejes paralelos, y en este caso va a ser en la dirección de Y. Y debo especificar entonces en este caso el espaciamiento, que va a ser de 5.000 y de 5.000. Una vez hecho esto, lo que debo hacer es presionar Enter y fíjense cómo puedo observar el grupo recién creado con una distancia total de 10.000 y una longitud de 10.000 igualmente. Muy bien, voy a hacer lo propio en el sentido opuesto. Ahora voy a definir entonces una longitud que será la de el distanciamiento total de los ejes, una dirección que es en la dirección de los ejes numerales y un distanciamiento que será de 5.000, Enter, Enter, como en los casos previos. Voy a hacer que en esta oportunidad tengamos bordes y los ejes literales serán los que se encuentran paralelos al eje de las Y, y los ejes numerales serán entonces paralelos a los ejes de las X, y también estaremos empleando bordes para este caso. Muy bien, ya una vez establecido esto, pasamos entonces a nuestro siguiente punto, que sería el tema 2, creación de vigas y placas. Para ello regresamos entonces acá. Lo primero que les voy a mostrar por acá es la creación de vigas, aprovechando la oportunidad para tocar el tema de la creación de columnas. Así que estaremos creando vigas y columnas en una misma eventualidad. Iniciaremos entonces en este caso por las columnas. Para crear columnas debemos acudir a inicio, y en inicio, en el grupo de objetos, tenemos la posibilidad de seleccionar el icono que se denomina soporte. Soporte es el nombre como se definen las columnas en Advanced Style. Al hacer clic acá, pues lo que debo hacer es seleccionar los puntos donde deseo que sean colocadas mis columnas, que claro está, en este particular será el punto de confluencia o el punto en el cual se intersectan de forma ortogonal mis líneas de la rejilla.
Asimismo, con la creación de las columnas podemos observar que inmediatamente después de crearla me aparece una ventana emergente en la cual puedo, entre otros aspectos, con la sección y material seleccionado, cambiar el tipo de sección. En este caso tenemos perfiles I, podemos optar por utilizar, por ejemplo, perfiles en T, perfiles en U, pletina, puente, entre otros. Una vez seleccionado el tipo de perfil, tenemos los catálogos como tal. Y observamos acá que se nos presentan, por ejemplo, los catálogos de la HA, HEB, tenemos los IP también, los IPN europeos, entre otros. Es una base de datos pues bastante rica y bastante amplia que nos permitirá seleccionar pues de gran cantidad de perfiles. Muy bien, luego de seleccionada el catálogo, podemos asimismo seleccionar el tipo exacto de perfil y pues llevemos en esta oportunidad a un perfil un poco más grande, tal vez un 240 o un 300 estaría bien. Fíjense cómo ha cambiado el dimensionamiento de la perfilería, y acá en la parte inferior del material podemos seleccionar si deseamos trabajar con acero, hormigón, madera, entre otros. Lógicamente el software se especializa en el trabajo con elementos de acero, pero no descarta también eventualmente el uso de hormigón o madera como elemento constructivo, incluso también como elemento secundario. Muy bien, acá dentro de acero tenemos la posibilidad de seleccionar el acero A36 y entre otra larga lista, ¿no? Como lo podemos observar acá. Igualmente podemos variar lo que son los aspectos de posicionamiento. Fíjense que podemos hacer que giren las columnas a medida que yo voy pasando por cada una de las posiciones dentro de estos option buttons. La columna va girando y puedo incluso colocar ángulos específicos. Digamos que queremos un giro de 23.58 grados y ese giro lo podemos obtener tal como lo podemos visualizar de fondo. Muy bien, vamos a dejarlo en 0 y en este caso pues también podemos obtener desfases, como lo podemos visualizar allí, de la posición del eje del perfil. Igual podemos ganar desfases directamente especificando las coordenadas, en este caso YZ. Tenemos numeración, datos de fabricación, atributos de usuario, que son elementos que sirven esencialmente para información de proyecto o de las piezas, y la representación, que en este caso podemos variar. Fíjense cómo va progresivamente cambiando. Exacto a los bordes, en este caso exacto a los bordes es una representación que nos permite observar con un buen grado de precisión incluso la curvatura de los perfiles. Bastará con estándar para el trabajo que vamos a realizar, por lo tanto vamos a dejarlo allí. Lo siguiente que quiero mostrarles es que podemos variar los niveles de visualización. Al hacer clic acá en estructura alámbrica podemos pasar a conceptual, podemos pasar también a oculto, podemos pasar a realista, entre otros modos de visualización. En este caso lo voy a dejar en realista, es uno de los que a mi parecer se adapta mejor a nuestro criterio. Y vamos a pasar entonces a lo que es la creación de vigas. La creación de vigas es un proceso que se realiza de forma sencilla. Vamos a acudir en este caso acá mismo al grupo de objetos, y dentro del grupo de objetos tenemos un subgrupo que tiene que ver con perfiles laminados en I. Igualmente tenemos objetos por acá, y en objetos aquí tenemos un subgrupo que se denomina perfiles, y en donde de una manera más completa podemos ver vigas continuas, perfiles laminados en I, perfiles soldados en I, simétrica, y al desplegar cada una de estas listas tenemos la forma de los perfiles, que son pues por supuesto seleccionables. En este caso vamos a quedarnos con la perfilería I, y lo que vamos a hacer es ir progresivamente de eje de perfil a eje de perfil, trazando nuestras vigas. ¿Okay? Vamos a ir
de eje a eje, como le he comentado, paulatinamente. Vamos a crear acá, encuentra el eje. Muy bien, podemos seleccionar también viga continua. Aquí en viga continua, como la misma palabra nos hace suponer, vamos a poder realizar la creación de las vigas sin necesidad de sucesivas selecciones de la misma herramienta. Fíjense acá, vamos avanzando. Las formas de visualización muchas veces nos pueden ayudar a mejorar este tipo de trazado. Voy a deshacer, vamos a eliminar esta. Fíjense que acá lo tenemos en realista, pero si lo colocamos en estructura alámbrica podemos observar los ejes de una vez. Y por la vía del paréntesis también voy a realizar el trazado de vigas mediante líneas. Y selecciono acá las líneas rojas y voy de eje a eje realizando el trazado, en este caso de líneas. Fíjense que no estoy trazando vigas sino líneas. Podré definir de una forma bastante rápida, práctica, mis vigas, tal como lo podemos observar acá. Vamos a definir el último par de elementos, último par de vigas, que sería esta que se encuentran acá, y ya finalizando con esta última intersección de acá. Muy bien, ahora vamos nuevamente a lo que es la visualización realista y vamos a utilizar una herramienta que se encuentra acá, perfil a partir de una línea. Voy a seleccionar y simplemente lo que voy a hacer es clic en los perfiles o en las líneas que quiera generar como perfil, y al culminar voy a presionar enter. Me va a indicar si desea suprimir los objetos seleccionados, en este caso las líneas. Voy a decir que sí, para que se supriman las líneas y aparezcan los perfiles como lo estamos pudiendo visualizar. En este caso tenemos un perfil HA300, podríamos tal vez utilizar un perfil un poco de un peralte menor. Vamos a utilizar un HA200 y igualmente podemos modificar lo que es los materiales, la posición, la numeración, los datos de fabricación, la representación y demás. Muy bien, ya sabido esto, entonces tenemos acá el trazado de las vigas. Podemos hacer una última variación con respecto a las vigas, que sería seleccionar los elementos y desfasarlos. Para poder hacer cambios en los elementos una vez que los hemos creado, simplemente debemos hacer doble clic sobre ellos. Y acá, por ejemplo, en posición, vamos a seleccionar la parte superior y de esta manera se alineará con la parte final de la columna el patín de la viga. Así tendremos entonces, fíjense cómo va progresivamente adecuándose. Aquí podemos variar a 200 y vamos a cambiar la posición. Igualmente por acá vamos a variar a 200 y cambiamos la posición. Y es un proceso, pues claro, progresivo, ¿no?, que vamos a ir realizando paulatinamente. Muy bien, vamos a dejarlo hasta allí. Tenemos aquí, acomodemos esta última viga, que es la que se ve más resaltante, y vamos a acomodar también la posición. Muy bien, ya hecho esto, entonces tenemos lo que es el trazado de la viga, no solamente la viga como la herramienta, sino la viga partiendo de una línea. Lo que vamos a hacer a continuación es la creación de los elementos pletina, de los elementos láminas. Estos elementos láminas podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacerlo a partir de puntos, de la parte central de un rectángulo, a partir de dos vértices de rectángulo, a partir de 3 puntos de un rectángulo o a partir de un polígono. En este caso vamos a valernos
de la segunda herramienta, para ser exacto, que es a partir de un rectángulo. Fíjense, aquí tenemos un pequeño desfase manejable. Posteriormente vamos a realizarlo sobre otro de los elementos, digamos sobre este que está acá, pero vamos a llevarlo de una vez a su posición definitiva. Ok, ya con la posición definitiva lo que vamos a hacer entonces es colocar una pletina sobre este elemento. Para colocar las pletinas debemos utilizar lo que es el reposicionamiento del SCP, y para reposicionarlo debemos utilizar a su vez lo que llamamos la paleta de herramientas de Advanced Style. Al seleccionar acá se me abre un conjunto de herramientas, de grupos, subgrupos, del cual voy a seleccionar en este caso en particular lo que es el SCP, y acá en SCP voy a seleccionar desplazar SCP, y al hacer clic aquí voy a cliquear sobre el ala del perfil, el borde superior del ala del perfil, como lo vemos allí. Allí ya está seleccionado. Acto seguido lo que voy a hacer es seleccionar entonces ahora sí del grupo correspondiente a las pletinas. Voy a seleccionar el segundo caso, pletina rectangular de 2 puntos, y voy a partir desde el origen o desde este punto a trazar un rectángulo que es coplanar con el plano XY. Por eso la razón del cambio del SCP, el sistema de coordenadas. ¿Ok? Ya vamos a ubicar un punto cualquiera que esté por supuesto sobre la viga, y fíjense que ya creado la pletina o creada la pletina puedo pasar a modificarla. Por ejemplo, puedo pasar a modificar sus dimensiones, digamos que es de 150 por 200, digamos que vamos a variar también a 12 milímetros, el acero vamos a dejarlo en a 36, y fíjense acá que podemos variar también su posicionamiento. Al seleccionar cada una de los option button que tenemos acá, podemos pasar de un desfase del centro hacia los laterales y a las esquinas. Igualmente la justificación puedo variarla. La justificación es la posición de la pletina o de la plancha en función del plano recién conformado por XY. Puedo seleccionar que esté por arriba, que es como actualmente se encuentra, que esté por debajo, fíjense cómo se encuentra por debajo del plano XY, que sería circunscrito totalmente en el ala del perfil, y que esté en el centro del plano. En este caso se encuentra dividido por el plano, justamente su parte central. Nos quedaremos con la primera alternativa. Fíjense que el factor de justificación va cambiando en la medida en que voy seleccionando los otros parámetros. Tenemos numeración, datos de fabricación y atributos de usuario, que son, como ya lo he explicado, parámetros más consonos con lo que es la descripción. Y tenemos acá también la representación. Fíjense que podemos acá cambiar la representación y progresivamente pues iremos observando los cambios que tengan lugar. Finalmente, comportamiento no es un parámetro que vayamos a estar trabajando, y acá tenemos entonces la plancha. Podemos cambiar las características acá de la plancha. Podríamos, por ejemplo, aumentar la plancha sin necesidad de adentrarnos en las características, como lo vemos acá. Fíjense, vamos a tratar de aumentar la plancha, vamos a girar, aquí aumentamos la plancha, podemos disminuir el tamaño acá, aumentar las longitudes, y de esta manera lograr que sea una plancha para los perfiles que vienen confluyendo, como lo vemos acá. Fíjense, podemos aumentarla, y de esta manera es como podemos trabajar con estos elementos tipo plancha, siempre siendo cuidadosos de lo que es el SCP para poder posicionarla de forma correcta. Muy bien,
En cualquier instante podemos hacer doble clic y modificar las características de esta lámina. ¿Okay? Vamos a dejarla en 1000 para hacer un número redondo. Muy bien, tenemos entonces lo que es el trabajo con vigas y placas. Vamos a seguir con lo que son elementos de conexión. Vamos acá a nuestra diapositiva, vamos con los elementos de conexión, pernos y soldadura, a continuar con la labor dentro de nuestro modelo. Acá vamos a colocar entonces una plancha, digamos, adicional, que va a pasar a ser, o vamos a pasar a emplearla para la unión viga-columna. En este caso, para crear esa plancha, lo que vamos a hacer entonces es realizar el cambio del SCP, como ya en una primera instancia se ha visto, haciendo uso de la paleta de herramientas Advanced Steel. Vamos a pasar el SCP justamente a este punto, al punto de digamos confluencia entre el alma del perfil con o el arma de la viga con el patín de la columna. Muy bien, lo tenemos acá en este punto, y lo que vamos a hacer a continuación es crear una plancha partiendo de esta posición. En este caso sería 000, no sin antes realizar una adecuación que por poco pasaba por alto, que no es otra que lograr que el plano definido por XY se encuentre coplanar con el alma del perfil, que es la viga, puesto que deseo generar una plancha o una placa en dicho plano. Así que lo que voy a hacer es, en este caso, lograr modificar a través de giro este sistema coordenado. Entonces, para realizar esta modificación, lo que requiero es que el plano XY se encuentre dentro del plano, o sea coplanar con el alma de la viga, como lo he dicho. Así que bastará con girar alrededor de Y a X. Ya allí se encuentra coplanar, aunque hacia abajo. Y seguimos girando, fíjense, ahora se encuentra coplanar con la X positiva hacia arriba. Y lo que restaría entonces sería el trazado de la plancha como tal. Entonces, por ejemplo, voy a acudir a posicionarme en 000, sería el punto inicial, y vamos a culminar acá aleatoriamente. Y la idea de hacerlo en una primera instancia de forma aleatoria es que podamos realizar las adecuaciones y podamos obtener entonces lo que se desea. Acá, con respecto a posicionamiento, vamos a variarlo. Fíjense que ahora es propicio colocarlo por fuera de lo que es el plano, así en este sentido lo tenemos por debajo. Esto depende también del sistema de coordenadas locales de los elementos. Y lo siguiente que vamos a hacer también es acomodar lo que tiene que ver con las dimensiones. Bajemos a 10 centímetros, por ejemplo. Vamos a probar con 20, que es un poco más consono. Y podríamos reducir, digamos, a 150, a ver cómo va quedando la conexión. Así yo creo que estaría un poco más adecuado. Podemos incluso mover al elemento hacia, en este caso, el ala del perfil. Vamos a deshacer, cambiar un poco hacia atrás. Vamos hasta desplaza, acá lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un mejor posicionamiento acá.
Vamos a tratar de colocarnos en alguno de estos planos. Fíjense acá, podemos visualizarlo. Vamos a realizar un barrido hasta lograr la unión. Vamos a colocarnos nuevamente entonces en la posición inicial, y acá tendríamos lo que es la plancha de conexión ya colocada. Vamos entonces con lo que serían los pernos y posteriormente con la soldadura. Inicialmente vamos con los pernos. Digamos que queremos colocar unos pernos sobre esta plancha para unir lo que es esta viga y esta otra viga. Para ello entonces tenemos varias formas de proceder. Vamos a ir acá aquí mismo a inicio, nos sirve, o acá mismo en objetos, en donde corresponde a su grupo objetos de unión, podemos entonces estar seleccionando por ejemplo rectangular, dos puntos, y me indica que crea un patrón rectangular a través de dos vértices, así que puedo seleccionar por completo la plancha y voy a seleccionar dos de sus vértices. Es importante saber que no debemos encontrarnos de forma coplanar, así que yo debo cerciorarme de que mis ejes X y Y se encuentren en el plano que define, pues lógicamente, el plano, valga la redundancia, de la plancha. Así que voy a girar alrededor de Y nuevamente para lograr que X se encuentre circunscrito allí. Vamos a realizar un último movimiento hacia la parte externa, acá y allí. Lo tenemos. Muy bien. Ya habiendo definido esto, como lo habíamos tratado previamente, ahora sí voy a seleccionar la plancha y voy a proceder entonces a realizar un arreglo, un acomodo acá de rectángulo dentro del perímetro de la plancha. Al hacer ese arreglo, fíjense cómo se han generado unos pequeños orificios. Esos orificios son los puntos donde van mis pernos. Así que acá lo que resta es definir las características de estos elementos. Será entonces un perno de tipo A325. Fíjense que tengo también por acá muchísimas otras alternativas. No voy a variarlo. La calidad viene por defecto. Los componentes de tornillo, acá el diámetro, podemos variar el diámetro, podemos suponer que es de 5 octavos. Tenemos una tolerancia que lógicamente es normativa de 2 milímetros por exceso del orificio, y tenemos también la posibilidad del emplazamiento de ensamblaje, bien sea en obra, taladro en obra, taller, según sea el proceso llevado a cabo. Acá tenemos el distanciamiento, tenemos 3 pernos en dirección X, podemos llevarlo a 4, fíjense ahora tenemos 4, podemos llevar a 6 en dirección Y, por ejemplo, y tenemos la longitud total, que sería lo que circunscribe a los pernos en el perímetro recién realizado de rectángulo para el posicionamiento de estos pernos. Así que podemos empequeñecer un poco ese tamaño, digamos a 230 milímetros, y podemos traernos un poco más atrás, digamos 800, lo que es el espaciamiento hacia los bordes de la plancha en función del baricentro o del centroide de los pernos. Tenemos también distanciamiento entre los pernos en X, es decir, el gramil, y podríamos llevarlo por ejemplo a 70 para tener un número más redondo, y acá tenemos el gramil en la dirección opuesta en Y, y podríamos utilizar por ejemplo 150. Hecho esto, fíjense cómo se han reacomodado mis pernos y tenemos una distancia al borde de 25, que es la distancia que se está respetando actualmente. Igualmente puedo ir a representación, pedir sólidos, y fíjense cómo puedo observar allí ya todos mis pernos con carácter sólido. Muy bien,
Esa es la forma de trabajo de perno. Ahora vamos con lo que es la soldadura. Para el caso de la soldadura, aquí mismo, en lo que forma parte del grupo ya recién mencionado, puedo hacer clic en línea de soldadura o en punto de soldadura según sea el caso. En este caso vamos a agregar una línea de soldadura y debo seleccionar el objeto al cual se va a colocar. Entonces aquí fíjense, me indica define línea de soldadura. Yo voy a definir una línea aleatoriamente de inicio a fin. Voy a hacer enter e inmediatamente me aparece una ventana emergente en la cual debo especificar las características de la soldadura. Vemos acá que tenemos una amplia base de datos en cuanto al tipo de soldadura. Quedará de parte del diseñador seleccionar la adecuada, el espesor de la soldadura. Vamos a dejarlo por defecto. La ubicación de la soldadura, si es una soldadura hecha en obra o en taller, debe ser especificado. Y la forma de la superficie, al igual que la preparación de la soldadura. La abertura de raíz, la garganta efectiva, que normalmente son datos que podemos colocar y variar. Y la profundidad de preparación. Tenemos también otros elementos acá que de momento no vamos a estar utilizando. Muy bien, ya definido eso, entonces simplemente voy afuera y ya ha quedado definida mi soldadura. Perfecto. Otro de los aspectos que vale la pena mencionar acá es el de la creación de otros elementos de conexiones. Por ejemplo, ya hemos creado las planchas, pero existen también otros tipos de planchas, como las planchas bases de columna. Y estas planchas bases de columna pueden ser creadas también de la misma manera. Es decir, lo que restaría es que me coloque a mi eje, mi sistema SCP, en el plano de la cara de la columna o de la sección de la base de la columna, y posteriormente crear el rectángulo para definir entonces la plancha. Y el procedimiento sería esencialmente el mismo que hemos visto acá. Muy bien, esa es la forma de realizar las conexiones en Advanced Steel de una manera un poco paulatina. Muy bien, regresando a nuestra diapositiva, vamos a tratar el siguiente tema, que es el número 4, con respecto a lo que son las conexiones rápidas o inteligentes. Y este es un tema de particular importancia porque si bien hemos trabajado acá con conexiones, con estas conexiones, este tipo de ejemplo de conexiones que han sido creadas directamente acá en Advanced Steel por el usuario, también existen catálogos de conexiones que nos permiten trabajar de forma más rápida. Este catálogo lo podemos encontrar acá en modelo ampliado, catálogo de uniones. Vamos a cerrar las herramientas y vamos a abrir el catálogo de uniones, y fíjense que aquí tenemos una amplia base de datos con respecto a lo que son las diferentes conexiones que normalmente se emplean en un proyecto estructural de acero. Por ejemplo, vamos a trabajar con lo que son las conexiones a las planchas base de columna para que vean la facilidad de trabajo. Acá tenemos un conjunto de herramientas, las cuales les sugiero es bastante intuitivo, puesto que a su vez es visual, y a la par que vamos viendo las formas de las conexiones podemos suponer cuál es la conexión adecuada para el caso que se nos presenta. Acá, por ejemplo, voy a seleccionar pletina base, que es lo que corresponde a una plancha base de columna, y me indica, una vez que yo he seleccionado la herramienta, el orden de la selección, el orden de operaciones. Me indica entonces orden de selección. Tengo una sola orden para selección, que es el soporte, así que bastará con seleccionar el soporte, y acá abajo se nos da una descripción de lo que va a ocurrir. Acá selecciono la base de la columna, me indica que si deseo seleccionar un objeto de hormigón adicional, voy a indicar que no, voy a Enter, y fíjense que breves instantes después podemos observar ya la plancha preliminarmente generada. Lo que resta acá, pues por supuesto, será realizar la configuración de la plancha para poder de esta manera generar una plancha que se adapte a nuestros requerimientos. ¿Okay? Acá tengo la posibilidad incluso de realizar el cargado, no en este momento, ¿no?
pero tengo la oportunidad de realizar el cargado, la variación, fíjense, de las cargas solicitantes de la conexión y de acuerdo a la normativa, pues que puedo seleccionar también. Tengo pletina acá, el espesor de la pletina, supongamos que es una pletina de 3/4, 19 milímetros. La disposición, tenemos proyecciones totales entre otros, recorte de soporte. En este caso vamos a pasar directamente a lo que son las dimensiones, y acá en dimensiones tenemos lo que es la configuración de la pletina en función del perfil, es decir, el distanciamiento a los bordes. En otras palabras, puedo colocar un distanciamiento común para todas o destildar acá para poder colocar distintos distanciamientos en el perímetro. Así que vamos a colocar un distanciamiento común para todas de unos 60 milímetros y vamos a dejarlo de esa manera. Posteriormente tenemos acá lo que son los anclajes. Fíjense que tenemos el diámetro del anclaje 16, podemos llevarlo a 20 milímetros. Anclaje alemán, tenemos una amplia base de datos acá que podemos utilizar. El grado del anclaje que viene por defecto y la longitud del anclaje. En este caso vamos a seleccionar la mayor longitud, 770, y tenemos acá la definición de la tolerancia al taladro y otros aspectos que de momento no vamos a estar tocando. Muy bien. Tenemos finalmente por acá rigidizadores y pletinas. En el caso de que deseen colocarse pletinas o rigidizadores, si tuviese al lugar, por ejemplo, fíjense, al tocar acá, entonces se va a generar ese elemento inferior, que es una pletina adicional. Tenemos acá la cuña, tenemos anclaje y tenemos los rigidizadores, que es un aspecto bastante importante. Tenemos rigidizadores, podemos colocar rigidizadores a ambos lados, ¿okay? En el alma, en los vértices, podemos definir, pues claro están las condiciones de los rigidizadores. Vamos a dejarlo por defecto así. Y es el único rigidizador que vamos a utilizar de momento. Solamente para hacernos una idea del funcionamiento, tenemos acá los taladros y de momento no vamos a estar utilizando esta alternativa. Vamos entonces afuera y apreciemos cómo ha quedado nuestra conexión. Fíjense que un dato adicional es que cada vez que se crea una conexión, a su vez se genera una especie de paralelepípedo o un pequeño espacio tridimensional. Este pequeño espacio tridimensional alberga la sección o la conexión creada, y al hacer doble clic en este espacio tridimensional puedo ir a las configuraciones nuevamente de la unión como tal, ya no de los elementos solos, sino propiamente de la unión. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es acondicionar la representación de los anclajes. Voy a pasarlo a sólido para tener una mejor visual, y fíjense cómo ya tengo mi plancha base configurada. Acto seguido, para poder realizar este proceso de una forma más expedita a través de conexiones inteligentes, podemos simplemente seleccionar inicio, paleta de herramientas e ir a las opciones que se nos presentan acá, fíjense, herramientas, y optar por crear unión en un grupo de unión. Al hacer clic acá me indica que debo seleccionar la unión. Puedo seleccionarla entonces acá, esta, hacer enter, y posteriormente me indica seleccionar soporte, enter, seleccionar soporte, enter, seleccionar soporte, enter. Y fíjense cómo de una manera bastante rápida y bastante práctica voy generando las conexiones, y esta es una de las grandes características de Advanced Steel bajo este parámetro. Igualmente tenemos la posibilidad de generar uniones en cuanto a lo que son elementos viga columna. Vamos a realizar la selección de uno de ellos y también de realizar los cortes. Fíjense de qué se trata realizar los cortes. Cuando vamos a realizar los cortes de una estructura, se refiere a disminuir las longitudes de los elementos hasta el punto donde deben ser bisectados. Ejemplo, esta viga que está acá no debería llegar hasta el centro, sino debería llegar hasta el ala del perfil que representa la columna. Esto lo podemos lograr acá, podemos lograr establecer esta característica, y lo realizamos. Vamos a aceptar acá
Podemos realizarlo entonces yendo a modelo ampliado, y aquí, como verán, tenemos un conjunto de utilidades de unión, y una de las utilidades de unión es corte rápido. Voy a seleccionar corte rápido y espero unos breves instantes, y es lo que va a hacer. Fíjense, como lo podemos observar acá, recorta cada una de las vigas de forma tal de que no penetre en la columna a la cual llegan, sino simplemente que se mantengan a la margen para poder posteriormente generar la unión. Y fíjense que los cortes también son un tipo de unión que permiten la creación entonces de un pequeño espacio tridimensional para una posterior configuración. Muy bien, así como previamente nosotros hemos creado una laminilla en la cual hemos soldado, y una lámina superior la cual hemos atornillado, en este caso podemos generar una unión pues muchísimo más rápido al seleccionar, por ejemplo, uniones rápidas para todo. En ese caso nos va a generar las uniones rápidas para toda la estructura, o paulatinamente regresar a nuestro catálogo de uniones e ir seleccionando las uniones que sepamos tienen al lugar y que tienen uso valedero con respecto a nuestra estructura. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto, vamos a ubicarlo. Recuerden que en todo caso es de forma muy gráfica nuestra observación, y podemos seleccionar, por ejemplo, esta que está acá, que me indica que es fletina de ala rígida. Esta es una conexión al momento, y voy a seleccionar esta alternativa y me indica el orden de selección 1 y 2. Lo primero es la viga y lo 2 la viga para conectar. Así que debo seleccionar primero la columna, que es la viga de llegada, y 2 el elemento que deseo conectar al primero, que es la columna. Tras cada selección debo presionar Enter y acto seguido esperar hasta la generación de la unión y lógicamente configurar la misma. Posteriormente simplemente lo que resta es quedar con cada uno de los parámetros, configurarlos. Recuerden pues que este es un proceso paulatino, ¿no? Progresivo, en el cual vamos a estar realizando entonces estas adecuaciones. En todo caso, pues podemos modificar los espaciamientos, el gramil, la distancia a los bordes y muchos otros parámetros. Podemos cambiar las representaciones, cambiarlos a sólidos, de forma que se nos permita apreciar de una mejor manera, ¿no? Eso ya lo tenemos en claro por allí. Igualmente podemos generar las uniones al alma de las vigas. Muy bien. Simplemente, en todo caso, lo que debemos hacer es ubicar el elemento que mejor se adapte a lo que deseamos hacer, y eso lo hacemos de forma gráfica, por lo cual no vamos a inquirir más en estos aspectos. Muy bien, vamos a pasar entonces a un siguiente punto, que en este caso tiene que ver con las conexiones rápidas o inteligentes, pero particularmente con el punto de interoperabilidad que no puede faltar en el caso del trabajo de Autodesk. En este caso de Robot hacia Advanced Steel. Como lo vemos acá en un flujo Autodesk, la transmisión de información de Robot a Advanced Steel es un proceso bidireccional. De Robot podemos enviar un modelo a Advanced Steel, podemos realizar las adecuaciones de las conexiones a Advanced Steel, regresarlo a Robot y realizar el cálculo, por ejemplo. Así que vamos a regresar a nuestro modelo. Asistiremos luego, ya teniendo definido acá un nuevo dibujo que vamos a llamar acá como aleatoriamente se coloca dibujo 5. Vamos entonces a Robot. Vamos a abrir Robot. Acá tenemos un modelo que vamos a en este caso a emplear para demostrar el proceso de interoperabilidad Robot Advanced. Para realizar la exportación desde Robot Advanced vamos a ir a complemento, integración y seleccionaremos entonces Autodesk Advanced Steel. Todo esto se realiza gracias a un plugin que ha sido instalado y sin el cual no puedes realizar dicha operación. Eso es aplicable tanto para Advanced Steel como para Revit.
Así que voy a hacer clic en Advanced Style. Inmediatamente me aparece una ventana emergente que me indica acción de transferencia y debo especificar si voy a exportar, voy a importar o voy a sincronizar. Exportar es enviar el modelo. Importar es traer el modelo hacia un archivo, por ejemplo, nuevo. Y sincronizar desde Advanced es realizar las modificaciones que tengan lugar tomando en consideración el modelo desde Advanced Style. Acá, para el proceso de exportación, tengo la posibilidad de exportar con cálculos y resultados. En este instante no vamos a realizar operaciones de cálculo, así que no nos importa en esta oportunidad realizar la importación con cálculos y resultados. Simplemente queremos exportar el modelo. Vamos a presionar en OK y lo que me indica ahora el robot, vamos a eliminar estos archivos que tenemos acá. Lo que me especifica ahora el robot es que debo guardar con un nombre. Vamos a colocar galpón 1 a nuestro modelo y lo va a guardar bajo un formato con extensión .smlx, que es el archivo que va a ser leído por Advanced Style. Especifico la ubicación y una vez especificada la ubicación de guardado, voy a proceder a guardar. Espero unos instantes, debemos esperar unos instantes mientras Robot realiza la adecuación del modelo, la traducción del modelo al formato de archivo especificado, y posteriormente ya puedo dirigirme a Advanced, en este caso dibujo 5, y desde acá realizar el proceso de importación de archivos .smlx, como lo observamos acá. Al abrir acá este menú desplegable, tengo la opción de importación avanzada. Debemos realizar una importación, ya que hemos realizado la exportación desde Robot. Seleccionar Galpón 1 y abrirlo. Y allí esperamos unos breves instantes y una vez que se ha cargado, normalmente dependiendo de la escala en la que estemos trabajando, es aconsejable utilizar un zoom extend para ubicar nuestra edificación, nuestra estructura. Fíjense que una vez que se trae el modelo para acá, voy a colocar en este caso una vista realista. Lo que resta, por ejemplo, es configurar alguna de las uniones o en general las uniones. Entre otras tenemos, vamos a objetos, modelado amplio, catálogo de uniones. Por ejemplo, las uniones de cumbrera, como la vemos acá, extremo a extremo de viga. Podemos seleccionar cartera de cumbrera. Vamos entonces a seleccionar primero la viga 1, Enter, luego la viga 2, Enter, y esperamos unos breves instantes a que sea realizada la conexión. Fíjense, ya ahí se ha creado el cubo de unión, se ha generado la conexión y lo que resta sería configurarla como hemos visto que puede ser realizado, ¿no? Ya esto forma parte de la familiarización con la que tiene que darse al lugar cada usuario, ¿no? Y posteriormente pues estoy seguro de que podrán indagar en estos particulares. Recuerde que estamos viendo solamente atisbos, ya que el tiempo es breve y no nos da abasto. Así que lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la herramienta que quedó pendiente de uniones rápidas para todo. Vamos a realizar una unión rápida para todo y él normalmente estará realizando la conexión de los elementos que se encuentran preparados para la unión. En este caso, como es un archivo que ha sido importado, pues no responde al comando propiamente, pero sí tenemos la alternativa de estar utilizando, pues en todo caso, las uniones, que ya sabemos cómo realizar y configurar. Entonces, paulatinamente y progresivamente podemos estar entonces realizando la adecuación de las planchas bases, igual que su dimensionamiento, ¿no? Vamos a colocar acá los anclajes, todo lo demás, y ya sabemos entonces que podemos en todo caso pasar a realizar la copia de estos elementos como tal, ¿no? Acá tenemos un poco excedidas las dimensiones de la plancha, pero nada que no se pueda acomodar. Ahora vamos a disminuirlo a
50 era la idea, lo que se quiso hacer. Vamos a colocar unos 10 para que sea un poco más, unos 100 quise decir, para que sea un poco más sobresaliente. Y lo que vamos a hacer también es definir entonces estas barras con una representación de sólido, y acto seguido lo que debemos hacer, ya sabemos, es replicarlo en toda la edificación. Una vez que ya tenemos las adecuaciones en las uniones, pues debemos pasar entonces a exportar, ya no a importar, sino a exportar nuestro modelo. Y acá pues debemos especificar una ubicación. Vamos a dejarla por defecto donde se encuentra. Vamos a colocar galpón 2, por ejemplo. Vamos a copiar la dirección, vamos a guardar y esperamos un breve instante. ¿Okay? Se va a guardar como dibujo 5, es necesario que guarde el dibujo, y normalmente ahora lo que debo hacer es marchar hacia robot, y acá en robot debo ir a complementos, integración, y seleccionar Advanced Steel. Acá ya no voy a seleccionar exportar, sino en su defecto, si estoy en un nuevo archivo, importar, y si estoy en el archivo actual y lo que deseo es adecuar mi modelo en función de los cálculos o en función de los diseños en Advanced Steel, debo seleccionar sincronizar de Advanced. Muy bien, ya dicho esto, entonces vamos a cerrar acá. Ya teniendo definido lo que son las conexiones rápidas, fíjense que de una manera bastante sencilla, bastante práctica y bastante intuitiva, podemos entonces estar realizando las conexiones en Advanced, así incluso como el modelado de la estructura. Podemos realizar entonces el modelado de forma fácil, la adecuación o la creación de conexiones de forma, digamos, manual si se quiere, o de forma automática, como es el caso de los catálogos de conexiones, y esto representa una gran ventaja en cuanto a lo que es la rapidez de trabajo en Advanced Steel en el caso particular de las conexiones metálicas.